Los nombres propios españoles. Ranking de popularidad. Elaboración propia. ¿Qué nombres propios son típicamente españoles? ¿Están cambiando los gustos de los padres a la hora de elegir el nombre para su hijo o hija? Estas son algunas de las preguntas que nos proponemos responder en este audiotexto, en un intento de transmitir una visión general sobre cuáles han sido y son las preferencias de los españoles en lo relativo a los nombres propios de persona. En la época de nuestros bisabuelos e incluso de nuestros abuelos, esto es, a finales del siglo XIX y primer lustro del XX, era muy típico que los padres, en vez de quebrarse la cabeza eligiendo un nombre para el recién nacido, utilizasen como criterio de selección el nombre del santo del día de nacimiento. Así, si el niño nacía el día de San Timoteo o San Ruperto, estaba abocado a llamarse Timoteo o Ruperto. O en el caso de una niña, si ésta nacía el día de Santa Brígida o Santa Otilia, este sería el nombre elegido para ella. Así nos encontramos actualmente con personas de cierta edad, más de 60 años, con nombres poco usuales y que cuesta creer que sus padres los eligieran simplemente porque eran sus preferidos. Está claro que detrás había otra razón que en muchos casos coincidía con la aquí explicada. Otra opción muy habitual en esa época era la de poner al niño o niña el nombre del padre o de la madre. Esto traía consigo que nombres poco usuales, como los señalados anteriormente, se fueran extendiendo en la sociedad de la época por transmisión de padres a hijos. Además de todo esto, los nombres típicamente españoles son muchas veces compuestos. Esto significa que el nombre consta realmente de dos nombres combinados. A continuación señalamos algunos en modo de ejemplo: José María, José Manuel, José Antonio, José Ángel, José Miguel, José Javier, Juan Antonio, Juan Pedro, Miguel Ángel, en caso de nombres masculinos, y María del Carmen, María Victoria, María de los Ángeles, María de la Paz, María Dolores, María del Mar, María Jesús, María Teresa, María del Pilar, María del Valle, María del Monte, María del Sol, Ana María, Ana Rosa, Ana Belén, etc., como ejemplo de nombres femeninos. Se observa de la lista anterior que en el caso de nombres masculinos compuestos son muy habituales los que combinan José más otro nombre diverso, y en el caso de los nombres femeninos los que empiezan por María o Ana más otro nombre. Cualquiera de los nombres señalados individualmente son profusamente utilizados y es así muy habitual encontrarse con nombres llamados José, Manuel, Antonio, Ángel, Javier, Pedro, Juan, etc., sin más. E igualmente encontrarse con mujeres llamadas María, Ana, Rosa, Belén, Teresa, Pilar, Dolores, etc., sin ningún otro nombre complementario. Además, todos estos nombres son muy comunes y típicamente españoles. Existen otros nombres muy habituales entre los españoles y que en este caso tienen su raíz en los documentos bíblicos. Tal sería el caso de Israel, Sara, Miriam, Eva, Felipe, Santiago, Salomé, Marta, Jesús, Joaquín, Magdalena, Moisés, etc. Todo esto se enraiza con la profunda huella católica que tiene el país. Todo lo anterior se mantiene en la actualidad. ¿Qué cambios se han producido? Bien, pues está claro que las modas influyen mucho, y así hay nombres hasta el momento poco usuales que de pronto empiezan a utilizarse de forma masiva durante unos años. Pero quizá el factor que más ha influido sea la inmigración, ya que España durante la última década ha experimentado un fuerte incremento de la inmigración, siendo los principales países de procedencia los de Sudamérica, Ecuador, Bolivia, Perú, etc., norte de África y países del noreste y este de Europa, Rumanía, Polonia, Ucrania, etc. Ciertos nombres, antaño nunca vistos, son habituales ahora entre los hijos de estos inmigrantes ya nacidos en España. Tal sería el caso de Jennifer, Débora, Jessica, Alison, Daisy, etc.
Para finalizar, echemos un vistazo a lo que dicen las estadísticas sobre los nombres más populares en España en el último año. Pues bien, estos han sido Sofía para las niñas y Santiago para niños. Años anteriores, los más populares fueron Lucía y María, niñas, y Daniel y Juan, niños. Por tanto, nombres españoles bastante tradicionales en todos los casos. ¿Significará esto que los españoles seguimos siendo bastante tradicionales? El tiempo lo dirá.